Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Soy Damián de Top Animes y hoy les presento el análisis de qué tanto mejoró el Blu-ray de la serie a los capítulos de la segunda temporada del anime de Classroom of the Elite. Este es un video que tenía pendiente desde hace ya unos cuantos días, pues la idea vino de un suscriptor, uno que lamentablemente esta vez no recuerdo quién fue. Espero acordarme mientras esté editando el video para ponerlo en pantalla. Y si no, bueno, no podré mandarle un saludo, pero espero que al menos disfrute el video, ya que el tema me pareció muy interesante, y es acerca de qué tanto mejoró la calidad de la segunda temporada del anime en su formato de Blu-ray, comparado con el que todos vimos en julio del 2022. Pues a decir verdad, a pesar de que la serie tuvo un muy buen recibimiento y en este mismo canal he mostrado gran parte de sus puntos buenos, es innegable que la continuación tan esperada del anime tuvo algunos momentos peor que otros, sobre todo en el aspecto visual, en donde exceptuando capítulos como el 8 o el 12 y las mejores escenas de los demás, podríamos decir que nos mostró un resultado mediocre. Pero sin lugar a dudas, el capítulo más conflictivo en cuanto a este tema fue justamente el capítulo número 2 en el que me quiero centrar, pues después de habernos dado un primer episodio que a casi todo el fandom agradó, llegó este capítulo que parecía estar hecho bastante a las apuradas, o esforzándose lo menos posible, con dibujos poco detallados, rostros deformes, escenas muy oscuras y demás problemas de dibujo. Pero esto se pudo arreglar en el Blu-ray, eso lo veremos con 4 puntos. El primero sería los detalles de personalidad, pues el dibujo, algo que tiene que lograr muy bien y es bastante complejo de hacer, es el poder transmitirnos la personalidad o al menos la sensación que una persona refleja hacia los demás, cosa que no se podía notar mucho originalmente, pero con pequeños cambios, como quitar la expresión de duda de Hirata y cambiarla por una más segura, poner más recto a Keisei o sonriendo tranquilamente a Kowenji, sin duda ayuda a que podamos distinguir más fácilmente sus formas de ser y el rol que cumplen en la escena. El siguiente punto a tratar es el brillo y la claridad, algo que a simple vista vemos que mejoró demasiado, y sinceramente se agradece, ya que como mencioné anteriormente, uno de los mayores problemas y críticas que recibió el segundo capítulo de esta temporada fue que la mayor parte de escenas importantes, como la de Ryuen conversando con Horikita y Kiyotaka, fueron demasiado oscuras, llegando a un nivel nada cómodo para los espectadores. Por otro lado, otra cosa que tenemos que tener en cuenta que cambió son las proporciones de los personajes, proporciones que en los capítulos originales vimos que no eran muy correctas ni agradables visualmente, en donde de un frame a otro pasábamos a tener rostros deformados, a Ryuen y Kiyotaka más delgados de lo que deberían, o una Horikita con la cara casi redonda en un momento y en otro que casi se disloca el cuello. Mientras que para terminar, podemos observar que no todos los cambios del Blu-ray son precisamente para bien, pues en un par de momentos quizás no eran necesarios ciertos cambios o se podrían haber tenido mejores resultados que incluso en esta nueva versión. Pero a decir verdad, incluso en esta última imagen comparativa, tengo algo que me agrada, y es que Ayano Koji se ve bastante más inexpresivo que en la primera versión, algo que me gusta pues teóricamente así es él, y va acorde con lo visto en la primera temporada, donde casi no cambiaba su rostro. Así que dando mi conclusión, sí, el Blu-ray definitivamente mejoró en gran manera la calidad de muchos dibujos de la segunda temporada del anime, algo que me deja más tranquilo, pues parece un producto que realmente fue hecho con cariño y no algo que solo salió para hacer más dinero sin casi valor agregado. Aunque ya saben que lo que acá importa es su opinión. ¿Ustedes qué piensan acerca de la mejoría de calidad? Ya saben que me encanta ver los comentarios con sus respuestas, y yo lo estaré leyendo y contestando. Y bien, espero que les haya gustado este análisis acerca de qué tanto mejoró la calidad de la segunda temporada el Blu-ray del anime de Youkoso Chitsuryoku. Y ya saben, acá les dejo información extra. Si no se suscriben y comparten el video con sus conocidos para que también le den like, tendrán aspectos tan deformes como los de nuestros protagonistas antes del Blu-ray. Así que yo que vos ya lo estaría haciendo. Recuerden comentarme qué les pareció el video y de qué quisieran que haga uno más adelante. No olviden pasarse por mi video anterior a este, cuya miniatura les está apareciendo ahora mismo en pantalla. Y ahora sí, sin más que decir, hasta el próximo video.